Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de San Mateo. San Mateo capítulo 24, versículo 13. San Mateo capítulo 24, versículo 13. La palabra de Dios dice lo siguiente. San Mateo 24, 13 dice la Biblia: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Qué les parece si nos ponemos en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en este lugar. Gracias por la compañía de los ángeles. Gracias por la presencia de los amigos y amigas presentes, los hermanos y hermanas que nos acompañan. Pero gracias, Señor, por todos aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar del mundo a través de la radio, la internet, la televisión y a través de este 3ABN Latino. En esta hora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos presente palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Habilítenos, Señor, con su Espíritu. Prepárenos para recibir su verdad. Que cada uno de nosotros sea impresionado, impresionada con su palabra bendita y alcancemos en Cristo Jesús salvación y vida eterna. Háblenos, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Durante esta semana se está trabajando con la serie Nuestra Redención está cerca. Hoy tocaremos el tema Este será salvo. El versículo 13 del capítulo 24 de San Mateo aparece dentro de lo que se conoce como una sección de la apocalíptica bíblica. Es interesante entender esto de apocalíptica bíblica. ¿Por qué? Número uno, la apocalíptica bíblica tiene que ver con un cierto tipo de trabajo en toda la palabra de Dios. Número uno, es una literatura de revelación. ¿Qué significa esto? Significa que a través de la apocalíptica bíblica nosotros logramos entender cosas que están ocultas para el ojo humano y el conocimiento de los hombres. Es algo que revela Dios y da a conocer Dios. Cuando usted lee toda la Biblia, descubre la apocalíptica bíblica en toda la Biblia, como veremos. En el libro de Isaías, capítulo 24, el capítulo 27 tiene apocalíptica bíblica. En Ezequiel capítulo 38 y 39 tiene apocalíptica bíblica. En Joel capítulo 2 y 3. En el libro de Daniel completamente tiene que ver con apocalíptica bíblica. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6 es la parte histórica. El 7 al capítulo 12 es la parte escatológica. Pero todo tiene que ver con la apocalíptica bíblica. Es tan interesante esto que usted lee en el libro de Zacarías capítulo 9 al 14 y es apocalíptica bíblica. Cuando viene al Nuevo Testamento y se encuentra con Mateo 24 y Mateo 25 es apocalíptica bíblica. El capítulo 13 de San Marcos, el capítulo número 17 y 21 de San Lucas. Y cuando usted sigue buscando 1 Tesalonicenses capítulo 4, encuentra apocalíptica bíblica. 2 Tesalonicenses capítulo 2, apocalíptica bíblica, y todo el libro de Apocalipsis es apocalíptica bíblica. ¿Por qué el Señor Jesús empleó apocalíptica bíblica en Mateo 24? ¿Qué importancia tiene? ¿Qué trascendencia tiene? ¿Y por qué es tan importante esto? Hay algunos detalles sobre esta manera de estudiar, sobre esta revelación de Dios, sobre esta porción de la Biblia que se hace de vida o muerte entender para comprender en realidad qué dice Daniel, qué dice Apocalipsis y qué dicen estos otros libros que anuncian, declaran y proclaman una verdad que solo conoce Dios, una verdad que solo entiende Dios y una verdad que a Dios le plugo, le complació, se le ocurrió revelarle a los hombres. En la apocalíptica bíblica no estamos bregando con hombres, estamos bregando con Dios. Los hombres son el instrumento, pero la revelación la da Dios. Y tan grande es el asunto y tan interesante que en el libro de San Mateo capítulo 24 el mismo Jesús se inscribe, se registra en la apocalíptica bíblica y hasta cita a Daniel. Cuando usted toma la Biblia y estudia esta apocalíptica bíblica o esta develación o este descubrimiento o esta declaración del secreto, si se puede traducir así, entonces descubre la belleza, la grandeza, la santidad y la profundidad de Dios y el empeño que pone por los seres humanos. ¿Cómo se llama esta serie de estudio? Apocalíptica bíblica. Mire,
Cuando usted busca las circunstancias en las cuales se desarrolla la apocalíptica bíblica, descubre lo siguiente. Número 1, aunque aparece y aparenta ser algo misterioso, en realidad la declaración que Dios hace y la manera como Dios lo hace no es nada misterioso. Dios se acerca al profeta y le revela y le declara el futuro. No es nada esotérico ni curioso, no. Es algo que Dios muestra y demuestra, y lo hace por amor a sus hijos y lo hace por el interés y el empeño que tiene con su iglesia. Cuando usted estudia la apocalíptica bíblica, encuentra en Daniel, en Apocalipsis, por mencionar, la participación de seres celestiales. Encuentra en el libro de Daniel a Gabriel y encuentra a Miguel, y juntos luchan y pelean contra las fuerzas del mal en beneficio del pueblo de Dios. Cuando va al libro de Apocalipsis, descubre a los ángeles participando, interactuando en todo el desarrollo de la apocalíptica del libro final de la Biblia. Como el mismo Dios revela y como la misma palabra nos dice que Dios la envió a su siervo Juan por medio de su ángel. Los ángeles son elementos y parte activa en la apocalíptica bíblica. Otro elemento interesante de la apocalíptica bíblica es cómo el Señor en el tiempo utiliza de una manera sabia y precisa las formas como se revela. Por ejemplo, tiempo de crisis, tiempo de tragedia nacional. Daniel está en Babilonia, Ezequiel está en Tel Aviv, pero vienen como el resultado de una invasión de Nabucodonosor y vienen en un momento de tragedia nacional, en un tiempo de crisis. Pero el Apocalipsis, Juan está en la isla de Patmos, está preso en Patmos, así que viene la revelación en una época de crisis. Sin embargo, cuando usted estudia el libro de Isaías, no encuentra ninguna crisis, sin embargo encuentra a Dios dando y revelando lo que ocurre o lo que va a pasar en el tiempo futuro. De manera que el tiempo de la revelación o de la apocalíptica bíblica no necesariamente tiene que ser un tiempo de crisis, pero sí necesariamente tiene que ser una revelación de Dios. ¿Por qué decimos esto? Si usted entiende y comprende el valor de la apocalíptica bíblica, entenderá el empeño, el interés y la pasión de Dios en que sus hijos no anden a ciegas y no estén a oscuras, sino que tengan un mapa claro acerca de los eventos que van a ocurrir y que entiendan y comprendan que Dios tiene el control de la historia. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Los cristianos tienen que andar con la frente en alto. Los cristianos tienen que entender y comprender que Dios está al control de todo. No importa lo que se aparente, no importa lo que ocurra. Al final se hará como Dios dice. Dios no prometió que el viaje sería tranquilo, pero prometió que la llegada sería segura. Yo digo, alabado sea su nombre. Que vengan problemas y dificultades, Dios está al control de todo. ¿Eso sí no es así? ¿Está Dios al control o no está Dios al control? ¿Está o no está? Y entonces, ¿por qué duda? ¿Por qué tanta falta de fe? ¿Ha visto la muerte alguna vez? Mejor sigamos con el sermón. Cuando estudiamos la Biblia, cuando buscamos esto de la apocalíptica bíblica, encontramos cosas maravillosas. Por ejemplo, encontramos que en la apocalíptica bíblica existen lo que se llaman los contrastes. Lo bueno y lo malo, la luz y la oscuridad, el bien y el mal, Dios y el diablo, pero Dios siempre triunfa. Y alabado sea su nombre. Aun cuando usted ve a Cristo sangrante en la cruz, Dios triunfa porque mató el pecado en su propia carne. Me gusta el valor de Jesús, me gusta el coraje de Jesús, me gusta la entereza de Jesús. Hace algunos años, no sé qué me pasó esa mañana, pero en la madrugada le dije a Dios, quiero hacer una serie de Jesucristo peleando, de Jesucristo cortando cabeza, de Jesucristo peleando. Quiero hacer una serie violenta. Madre mía. Y la hicimos. Se llama Jesús el Cristo, Jesucristo. Y yo le pregunto, ¿usted cree que era poca cosa tomar el pecado de la humanidad y cargarlo sobre sí, levantarlo en la cruz y matarlo en su propio cuerpo? ¿Es poca cosa eso? ¿Es poca cosa eso? ¿Usted cree que es poca cosa en Getsemaní saber lo que te viene, lo que te espera, lo que te va a ocurrir y seguir adelante? Saber que hasta Dios retiraría su mirada de ti y que moriría, como dice Gálatas capítulo 3 versículo 13, como un maldito de Dios y seguir adelante. ¿Había que ser valiente o no había que ser valiente? A ver, ¿sí o no? Sí. Me gusta la Biblia que dice, el reino de los cielos se hace fuerte y solo los
Violentos lo arrebatan. Violentos. Si usted es un buen cristiano, tiene que saber que tiene que ser violento, ¿sí o no? A ver, ¿sí o no? Porque decir no cuando usted quiere decir que sí. Ay, mamá. Aquí veo una dama que conozco desde que yo era un adolescente y me alegra verla aquí, Altagracia. Me hace muy feliz y verla me recuerda a mi adolescencia, donde tuve que decir muchas veces no, aunque el cuerpo me decía que sí. ¿Entendieron? Ay, si hubiera dicho que sí, hubiera hecho esa poca vergüenza, hoy no estaré aquí hablando para ustedes. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Despiértese porque esto se está acabando y el Señor viene muy pronto. Por eso necesitamos entender esto de la apocalíptica bíblica. En la apocalíptica bíblica aparece mucho simbolismo y es interesante entender el valor de esos símbolos. Por eso es apasionante Mateo 24 en el contexto de Apocalipsis, en el contexto de Daniel y en el contexto de toda la Biblia. Cuando usted lee Mateo 24 y 25, a la luz de toda la Biblia, usted se deslumbra. Es como un rayo de luz que viene del cielo y lo ilumina todo. Hay un libro que quiero recomendarles. Lo escribió el doctor Hans K. Larrondel. El libro se llama Las profecías del fin. No vendo libros, no estoy vendiendo libros. Yo no tengo nada que ver con la venta de ese libro, pero le recomiendo ese libro, por favor. ¿Cómo se llama el libro? Las profecías del fin. ¿Quieren que le recomiende otro libro? A ver, ¿lo quieren o no lo quieren? Hay una colección. Le estoy hablando de la importancia de la apocalíptica bíblica, la importancia de crecer y desarrollarse en el conocimiento de la palabra de Dios. Es muy importante, muy interesante lo que usted come, porque usted es lo que come. Y también intelectualmente usted es lo que lee, lo que investiga. Usted piensa como piensa por la alimentación que usted ha recibido física, mental, social, emocional y espiritualmente. Hay 5 avenidas que tiene el alma: los ojos, el olfato, el gusto, el oído y el tacto. Lo que usted usa, como usted usa esos 5 sentidos, dice quién usted es en realidad. Si estamos hablando que Cristo viene pronto, usted tiene que alimentarse bien. ¿Es así o no es así? De hecho, cuando usted estudia el sellamiento en la Biblia, capítulo 9 del libro de Ezequiel, capítulo 7 del libro de Apocalipsis, usted descubre que van a sellar a los hombres y las mujeres de Dios, van a sellar a los hijos de Dios. Ahora, ¿qué cosa es el sellamiento? Hay una cita que nunca olvido desde que era un adolescente, Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, página 1183, que dice: el sellamiento es un afianzamiento a la verdad, tanto intelectual como espiritual. De modo que lo que están siendo sellados son inconmovibles. ¿Cómo son? ¿Cómo son? El sellamiento significa que hay un afianzamiento a la verdad, tanto intelectual como espiritualmente. Usted no crecerá espiritualmente si usted no sabe ni conoce al Señor Jesús. ¿Es así o no es así? A ver, ¿es así o no es así? ¿Necesitamos conocer a Jesús? Necesitamos conocer la apocalíptica bíblica. Cuando usted estudia apocalíptica bíblica, por eso le recomendé ese libro, usted descubre a Jesús en toda su esfera, en toda su belleza. Y cuando usted se sienta con Jesús en San Mateo capítulo 24, a la luz de toda la Biblia, a la luz de toda la apocalíptica bíblica, usted crece, se enriquece, usted llora, pero siente un gozo y una paz y una seguridad que nada ni nadie la puede soslayar. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. La apocalíptica bíblica también nos habla o nos define el fin de la historia. Revela los planes de largo alcance de Dios para la historia. Nos presenta, en el capítulo 2, nos presenta la historia de los imperios, pero al final nos presenta aquella piedra que representa ¿a quién? A Cristo Jesús. Y dice, y el reino se ha dado ¿a quiénes? A los santos. Yo espero eso que venga muy pronto. Oiga, he tenido he tenido varios sueños acerca de la segunda venida. Pero hubo un sueño acerca de la segunda venida que tuve que me asustó, y después que me asusté, terminé riéndome. Y oiga, ¿por qué? A mí me encanta esto de predicar y me encanta hacerlo a diestra y siniestra, afuera y dentro. Me encanta esta cuestión de predicar. Pero el gozo de mi corazón es cuando las almas se entregan a Jesús. Cuando las personas dicen, oh, ahora entiendo. Oh, pero por favor, ¿y cómo pedí tanto tiempo? Qué cosa linda. Y cuando le abren su corazón al Señor, qué cosa hermosa cuando luego le cuentan la experiencia y le cuentan su historia. Estaba dando una campaña y la campaña estaba de maravilla. Cada noche venían más personas y no había dónde poner las sillas. Y bueno,
Las personas estaban tomando sus decisiones. Había un grupo nuevo de gente que estaban recién llegada a la iglesia que me inquietaba. Decía, uy, esto es tan fresquecito, hay que darle tiempo y hay que darle seguimiento. Esa noche bien cansado me acosté y me dormí. Y me soñé, cosa linda, me soñé que estaba en una ciudad con altos edificios y de repente empezó a temblar la tierra, los edificios se movían, los carros chocaban unos con otros, la tierra se abría, había un sonido fuerte como una bocina, todo se puso claro y se iluminó. Miré para el cielo y todo empezó a brillar y resplandecer y empezó una cosa increíble. Y desaparece en mi sueño un ángel grande, poderoso, y me mira sonriente y me dice, combatiendo la sala, me dice, Andrés, da gloria, el Señor ha llegado. Y le digo, ¿y para qué vino ahora? Y toda esa gente que están viniendo a la campaña, y entonces se van a perder. ¿Pero y cómo se le ocurre venir ahra? Cosa linda, el ángel mirándome así se ríe y me dice, Andrés, esto es un sueño, y me desperté. Compadre, el susto me dura hasta el día de hoy porque quiero predicar más y más y no quisiera que ningún ser humano se perdiera. San Mateo capítulo 24, versículo 13 nos dice, el que persevera hasta el fin, este será salvo. La palabra persevere tiene una significación muy interesante. Mire usted, hupomeno. La palabra, el verbo que aparece allí en griego es hupomeno. Pero mire lo que significa. Significa soportar, significa sostener, significa sufrir. Como una carga de miserias, adversidades, persecuciones o provocaciones. El que persevere hasta el fin. ¿Qué había en la mente del Señor Jesús cuando dijo, el que persevere hasta el fin? ¿Qué iba a pasar? ¿Qué era necesario que la gente perseverara? ¿Qué estaba insinuando el Señor Jesús? ¿Acaso no vendría de una vez? ¿O acaso la espera traería consecuencias o problemas en las personas que estarían esperando? ¿Qué había envuelto en esa frase de el que persevere? ¿Qué nos quería decir el Señor Jesús? Cuando usted se detiene a estudiar Mateo 24 y 25, la apocalíptica bíblica, descubre que el Señor Jesús responde dos cosas cuando los discípulos le preguntan. Mateo capítulo 24, versículo 3 dicen, dinos qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Le preguntaron dos cosas creyendo que era una sola. Para ellos, la destrucción del templo significaba el fin del mundo. Era el templo de Jerusalén una de las 7 maravillas del mundo. El mármol blanco y la cantidad de oro, cuando el sol topaba, cuando el sol se proyectaba en esas paredes, eso era una cosa increíble y una cosa maravillosa. Cuando usted estudia San Mateo, ponga cuidado, cuando estudia el Evangelio según San Mateo, debe saber algunos detalles para entender y llegar al capítulo 24. Por ejemplo, el que escribió el libro de San Mateo fue Leví Mateo, y lo escribió especialmente para los judíos, para la mentalidad judía. Por eso el capítulo 1, versículo 1 habla de Cristo como descendiente de Abraham y también de David. De Abraham porque es un verdadero judío y David porque tiene derecho al trono. Mateo se sienta a componer la genealogía de Jesús y hay detalles que no, por problema de tiempo, vamos a dejarlos tranquilos, pero Mateo toma San Mateo capítulo 1, versículo 1 hasta San Mateo capítulo 4, versículo 16, toda esa sección tiene que ver con el nacimiento de Jesús y concluye con su bautismo. Inclusive en el capítulo 3, versículo 17, hasta el mismo Dios habla. En el versículo 16 del capítulo 4 termina la sección de la parte del nacimiento de Jesús. La siguiente sección comienza con la frase desde entonces. Capítulo 4, versículo 17. Cristo comienza a predicar y a levantar la palabra arrepentimiento. Desde el capítulo 4, versículo 17, hasta el capítulo 16, versículo 20, es toda la sección del ministerio de Jesús. Sin embargo, en el capítulo 16, versículo 21, comienza la frase otra vez, desde entonces, anunciando la tercera y última parte del libro. Capítulo 16, versículo 21, hasta el capítulo número 28, versículo 20. En toda esa sección final se habla del sacrificio, la muerte, el dolor, el sufrimiento de Jesús y su resurrección. El capítulo 24 y el capítulo 25 son de vida o muerte. Pero antes de esos capítulos es bueno que lea el 21, 22 y 23. En el 21 comienzan a hacerle preguntas difíciles a Jesús y a provocarlo. En el 22 Cristo cierra esa serie de preguntas con un cuestionamiento que los deja a todos con la boca abierta. Capítulo 22, versículo 41 en adelante le dice,
el Cristo, ¿de quién es hijo? Y le dijeron, de David. Y entonces Cristo le dice, pero vengan acá, ¿y por qué en el Salmo 110, versículo 1 dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Y le dice, si le llama, Jehová le llama Señor, ¿cómo es hijo de David? Y entonces todo el mundo quedó con la boca callada. Entonces pasan al capítulo 23 y el Señor Jesús comienza a darle duro a los escribas y los fariseos. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Y me llama la atención el versículo número 15, porque Cristo la pone difícil y le dice, ustedes recorren cielo y tierra y mar para hacer un prosélito, y una vez hecho lo hacen 2 veces más hijos del infierno que ustedes mismos. En otras palabras, el Señor Jesús tenía la manga remangada y dijo, vamos en caliente, vamos a enfrentarnos. Y cuando termina el capítulo 23, los discípulos entonces entran al capítulo 24, y el Señor Jesús, los discípulos le dicen, Señor, mira qué templo más suntuoso y maravilloso. Y Cristo lo mira y le dice, ¿usted quiere que le diga una cosa así? Esta cuestión la van a derrumbar y esto se va a desbaratar, que no va a quedar piedra sobre piedra, esto va a quedar completamente arrasado. Y los discípulos dijeron, ¿cómo? Esto tiene que suceder entonces al final del mundo, cuando se acabe la tierra, el día del día de Jehová, cuando todo termine, cuando venga por segunda vez. Y Cristo los mira y dice, esto como que no me están entendiendo. Entonces llama la atención en el capítulo 24 y 25, cómo Cristo responde 2 preguntas, da 2 respuestas a una pregunta. Dinos, ¿cuándo será tu venida y qué señal habrá del fin del mundo? Cristo habla de la destrucción de Jerusalén, Mateo 24:15, y luego en el resto nos habla acerca de su segunda venida. Ponga cuidado. Cuando usted estudia Mateo 24, entonces encuentra al final del capítulo 24 y durante el capítulo 25, 5 parábolas que se llaman las parábolas del tiempo del fin. ¿Cómo se llaman? El Señor Jesús nos describe qué estaría pasando ahora con su iglesia. Recuerde que estamos estudiando Mateo 24:13. ¿Qué dice Mateo 24:13? El que persevera hasta el fin, este será salvo. ¿Nos está hablando a nosotros o no nos está hablando a nosotros? A ver, ¿sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. En la parábola, en las 5 parábolas del tiempo del fin, Cristo nos está diciendo, la iglesia cristiana tendrá un problema serio. Estará dividida en 2 grupos. Parábola del ladrón en la noche, los que velan y los que no velan. ¿Sí o no? Parábola de los siervos, el siervo fiel y prudente que alimenta la casa y el siervo infiel que maltrata al siervo fiel y prudente. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Sí. Asegúrese, querido, que usted está en el lugar correcto. Número 3, la parábola de las 10 vírgenes. ¿Cuántas vírgenes eran? 10. ¿Pero eran cuántos grupos? 2. Las que tenían suficiente aceite y las que no tenían suficiente aceite. ¿Y qué me dicen ustedes acerca de la parábola de los talentos? ¿Cuántos grupos habían? El que tenía 5 talentos trabajó y produjo 5. El que tenía 2 produjo 2. Y el que tenía 1, ¿cuánto produjo? 2 grupos. Por favor, acuérdese que todo está anunciando la venida de Jesús. Y al final, ovejas y cabritos. ¿Son 2 grupos o no son 2 grupos? ¿Sí o no? Recuerde que estamos hablando de Mateo 24:13 y estamos tratando de entender la frase, este será salvo. ¿Está diciendo Cristo que dentro de la iglesia cristiana hay 2 grupos, sí o no? Pues sí. ¿A qué grupo pertenece usted? Yo no sé. ¿A qué grupo pertenezco yo? Yo creo que sí sé. Alabado sea Dios. Alabado sea el Señor. Ahora, mire qué interesante. El Señor Jesús dice, aunque ustedes vean este tipo de cosas, más todavía no es el fin. Versículo número 6, capítulo 24. Habla de rumores de guerras, ¿sí o no? Pero dice, más aún todavía no es el fin. El capítulo 24, versículo 13, dice, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Así que hay que perseverar, ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Aguántate, soporta, espérate, persevera, no te desanimes. Cuando voy a ciertos lugares y países donde la gente no conoce a Jesús, he ido a lugares donde la gente me dice, por primera vez voy a hablar de Jesús en un sermón que me dieron de usted. Me hacen llorar. Y he llegado a lugares donde algunos me han dicho, con sonrisa y con lágrimas, yo era un ateo, pastor. Y a alguien se le ocurrió darme un sermón. Y ahora mi corazón pertenece a Jesús. Le digo con todo mi corazón, si Jesús no fuera real, si esto no fuera verdad, yo no estaría aquí hablando. Pero le garantizo en el nombre del Señor que todo esto es cierto. No por lo que me han dicho,
me llenó de gozo el 30 de junio. Cumplí 38 años caminando con el Señor Jesús. A los 19 años le entregué mi corazón. Y hace 38 años que predico de Él, que anuncio su nombre. Y hace 38 años que siempre anda conmigo y me acompaña en cada país, en cada lugar que voy. El Señor es fiel. El Señor es fiel. San Mateo capítulo 24, versículo 19. ¿Qué dice el versículo 19? Mateo capítulo 24, versículo 19. ¿Cómo dice el verso 19? Mas hay, ¿qué cosa dice? De las que estén encinta, ¿cuándo? Y de las que críen en aquellos días. ¿Será un día difícil? ¿No será un día difícil? Sí. Sin embargo, el Señor Jesús anuncia, repite, declara y presenta bien claro, mas aún no es el fin. El Señor Jesús habla de una demora. El Señor Jesús dice, hay que esperarse. Cuando usted lee San Mateo capítulo 24, versículo 48, ¿qué dice el versículo 48? Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, ¿tardaría Cristo en venir, sí o no? A ver, ¿sí o no? Sí, capítulo 25, versículo 5, ¿qué dice el verso 5? Y tardándose el esposo, cabecearon todas, ¿y qué cosa dice? Y se durmieron. Mi pregunta, ¿le está diciendo Cristo que se tardaría, sí o no? Sí. La tardanza no es una casualidad, está anunciada. Está anunciada de una manera clara y específica en esas 5 parábolas del tiempo del fin. Yo no vengo de una vez. Es más, cuando usted estudia 2 Tesalonicenses capítulo 2, descubre a Pablo diciendo, el Señor no vendrá hasta que se levante aquel inicuo. Y hay algo que lo detiene. ¿Qué lo detenía? El poder romano, el imperio romano. Tiene que levantarse y tiene que hacer todo lo que va a hacer y estará presente hasta que Cristo venga. En otras palabras, despiértense, querido. Él no viene ahora. Pero ya pasaron todas esas cosas, ¿sí o no? ¿Pasaron o no pasaron? Entonces levante la cabeza. Estamos más cerca de cuando Él viene. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, que dice el apóstol Pedro. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Capítulo 25, versículo 19. Después, ¿qué dice aquí? Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos, ¿y qué cosa dice? Y arregló cuentas con ellos. ¿No le parece que 2000 años son mucho tiempo? A ver, ¿sí o no? Cristo viene pronto y eso es lo que dice mi corazón. Que venga mañana, que venga en 100 años, eso no es mi problema. Para mí viene pronto. Para mí viene ya. Y yo digo, alabado sea su nombre. ¿Cuántos años piensa usted vivir? Ojalá sean 120. Pero yo le digo, Señor, deme lo que usted quiera, pero deme fuerza para predicar. Y cuando no pueda predicar, bueno, pues deme fuerza por lo menos para, qué sé yo, para decir algo. No hay nada más hermoso que ver a Cristo cambiando un corazón. Tengo un amigo en una ciudad de España y hace un tiempo llegué a esa universidad, la Universidad de Sagunto, a dar un seminario para la Unión Española y se me acerca este español, ojalá me esté mirando, se me acerca este español y me dice, yo tengo algunas preguntas. Y le vi un feeling como de discutir, a mí no me gusta discutir. Digo, ahora se va a armar aquí. Y entonces me dice, yo tengo algunas preguntas. Digo, bien, siéntese. Y se sentó. Le dije, ¿usted ha leído la Biblia? No. ¿Usted ha buscado manera de entender la Biblia? No. ¿Usted me quiere hacer una pregunta bíblica? Bueno, sí. Digo, entonces mire, lea la Biblia, estúdiela. Y cuando usted se llene de la Biblia, tenga más o menos una idea, entonces usted me hace su pregunta. Pues yo no voy a perder mi tiempo con usted, si usted no entiende la Biblia, no conoce la Biblia, ¿qué es lo que usted me va a preguntar? Y se me queda mirando y empieza a reírse el español. Dice, ¿por qué soy sincero? Digo, claro, voy a perder yo mi tiempo. Usted se pregunta, aunque yo le conteste con la Biblia, usted no lo va a creer. Estudie la Biblia, cuando yo vuelva, hablamos. Ok, pero es un trato. Pasaron 2 años, compadre. Volví a Valencia y aquí viene el español. Digo, ay mamá, aquí viene el español otra vez. Llego esa noche a la iglesia para hablar. Y cuando me dice, estamos en el lobby,
Me dice, ¿usted se acuerda de mí? Digo, claro, ¿cómo lo voy a olvidar? Me dice, ¿se acuerda que tenemos una cita pendiente? Digo, sí, señor. ¿Pero ya leyó la Biblia? Sí, pastor. ¿La estudió? Sí, la estudié. Digo, ¿y entonces? Dice, ya me bauticé. Cosa linda, mamá. Digo, ¿y entonces? Y me dice, y mire, usted ve este que está aquí. Cosa linda. Viene otro español así, medio un poquito grandote así. Y me mira y se le llenan los ojos de lágrimas. Me digo, pero usted sigue llorón, ¿qué le pasa? Dice, pastor, ese lo evangelicé yo. Lo puse a todos los hermanos que encontré de usted. Y mírelo ahí ya, es una oveja del Señor. Qué cosa linda. ¿Es hermoso eso o no es hermoso? A ver, ¿es hermoso o no es hermoso? Eso es lo que le da sentido a la vida. Usted se puede ganar 1 millón, 100 millones, gánese todos los millones que usted quiera. Pero un alma que vaya al reino de los cielos vale más que todos los millones que hay en la tierra. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Entonces es el gozo que llena mi corazón. Recuerde que estamos hablando de Mateo 24:13. ¿Qué cosa dice Mateo 24:13? Porque todo el que persevera hasta el fin, este será. Tenemos que mantenernos firmes donde debemos estar. A ver, ¿sí o no? Sí. ¿Aferrado a Cristo Jesús? Sí. En San Mateo capítulo 24, el Señor Jesús describe lo que va a pasar, lo que iba a pasar con Jerusalén, la destrucción de Jerusalén en el año 70, pero también las cosas que ocurrirían para su segunda venida. Pero Él dice, miren, yo no vengo de una vez, miren, van a pasar todas estas cosas, miren, la situación se va a poner difícil, pero le voy a decir una cosa, el que se mantiene firme, el que persevera, el que se mantiene en su lugar, ese será salvo. Amén. El que se pone de flojo, el que se ablanda, el que se retira, ese no tiene ninguna esperanza, compadre. Así que hay que mantenerse como firme. ¿Mirando a quién? Al invisible. Dice Isaías 45:22, mirad a mí todos los términos de la tierra. ¿Qué cosa dice? Mirad a mí todos los términos de la tierra. ¿Por qué dice? Y sed salvo porque yo soy Dios y no hay más. ¿A quién tenemos que mirar? ¿A quién tenemos que mirar? Al Señor. Pablo dice en Hebreos capítulo 12, versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No te mires a ti. Cuando tú te miras a ti mismo, Jeremías capítulo 17, versículo 5, termina siendo un maldito. Maldito el varón que confía en el hombre, pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Si te miras a ti, si piensas en ti, si hablas de ti, termina alejándote del Señor. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? El que persevera este fin, este será salvo. Y ahora vamos a entrar en la recta final. Cuando usted vuela en avión, y lo hace con frecuencia, hay dos momentos interesantes en el vuelo, y es el despegue y el aterrizaje. Si usted despegó bien, disfrútelo, pero póngase a orar para el aterrizaje, porque quién sabe lo que puede pasar. Así que ahora vamos a aterrizar, preparémonos para el aterrizaje, tenemos tiempo para aterrizar. Pero vamos a aterrizar con promesas de la Biblia. ¿Las promesas de la Biblia son fieles y verdaderas, sí o no? Sí. ¿Podemos confiar en la palabra de Dios, sí o no? Sí. El capítulo 24 de San Mateo nos abre una puerta maravillosa y nos hace entender las bellezas del libro del Apocalipsis. Hay unos seminarios que estamos presentando en Houston y estamos haciéndolo en un grupo que tenemos. A ver cómo digo esto. Los martes y los viernes, cuando estoy en la ciudad de Houston, tenemos estudios en un hogar. Y hemos rentado un salón de un hotel todos los sábados y allí estamos levantando un grupo para la gloria de Dios. En el Highway 10, en el Highway 10, esquina con el Highway 6, en el 6 y el 10, hay un hotel grande. No estoy haciendo promoción a ese hotel, está hacia el noreste. Hay un hotel grande como de 14, 15 pisos y ahí todos los sábados a las de 9:30 de la mañana hasta las 12 nos reunimos allí, estudiamos la lección de la escuela sabática y presentamos la palabra de Dios. Estamos preparando un seminario sobre apocalíptica bíblica o el libro de Apocalipsis para presentarlo en toda la ciudad. Así que si usted vive en Houston, recuerde Highway 6 y el Highway 10 hacia el noreste, ese hotel grande que está ahí, bien grande, no voy a decir el nombre. Ahí usted puede encontrarnos, con la gracia de Dios, todos los sábados de 9:30 de la mañana hasta las 12, cuando estamos en la ciudad de Houston. Y una de las cosas que estamos preparándonos para hacer es estudiar el libro del Apocalipsis, a la luz del concepto o la construcción literaria del libro. Eso es muy importante. Cuando usted lee el libro de Apocalipsis, encuentra la frase al que venciere. ¿Cuál es la frase? Pudiéramos decir al que persevere. Ahora, mire qué cosa linda. Vamos a cerrar con una promesa de bendición. Apocalipsis capítulo número 2. Vamos rapidito.
Apocalipsis capítulo 2, versículo número 5. ¿Qué dice el Señor allí? ¿Qué nos presenta la palabra de Dios? Dice Apocalipsis capítulo 2, versículo número 7, al que venciere le daré a comer, ¿qué cosa? Del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Capítulo 2, versículo 11, el que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Capítulo número 2, versículo 17, ¿cómo dice? Al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Capítulo 2, versículo 26 y versículo 28, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. ¿Y cosa dice? Y le daré la estrella de la mañana. Capítulo 3, versículo 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Capítulo 3, versículo 12, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Capítulo 3, versículo 21, al que venciere, ¿qué dice Cristo? Le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Mi pregunta entonces, ¿le gustaría a usted darle el permiso al Espíritu Santo para que dirija sus pensamientos, palabras y acciones y le convierta en un vencedor o una vencedora? ¿Le gustaría eso? Entonces póngase en pie conmigo. Me llama la atención la segunda carta de San Juan. Mire qué cosa linda dice el apóstol San Juan en su segunda carta acerca de esto de vencer. Este pasaje me encanta, dice la palabra de Dios. Segunda de Juan, versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Alabado sea el nombre de Dios. Si usted ha pensado separarse de Jesús, si ha pensado retirarse de su iglesia, le recomiendo que lo piense muy bien. San Juan capítulo 7, versículo 16-17, dice Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Yo pregunto, ¿la doctrina de Cristo era la doctrina de Dios, sí o no? Sí. ¿El anuncio de la segunda venida es parte del trabajo del Padre, sí o no? Sí. ¿Vino Cristo la primera vez? ¿Sí o no? ¿Viene por segunda vez? La palabra adventismo, adventista, y la palabra futurum son completamente opuestas. Futurum significa un evento que ocurrirá después como consecuencia de algo que se hace en el presente. Pero adventus significa algo que ocurrirá en el futuro, no importa lo que se haga en el presente. Cristo dijo que viene y viene. Y viene por segunda vez. La pregunta mía es, ¿estará usted ahí? ¿Estará usted ahí? Oiga, qué violento vamos a poner esto ahora. Si usted sabe que en algún momento se separó del Señor Jesús, o usted sabe que no ha estado caminando como Cristo manda, o usted sabe que su vida ha estado floja espiritualmente, necesitamos orar. ¿Se atreve a acompañarme aquí arriba? Reconociendo que usted no ha andado como Dios manda y que no ha estado caminando como Dios quiere, que ha estado medio flojo con la doctrina de Cristo y su vida no ha sido lo que debe ser, a que no se atreve. Venga, suba aquí arriba conmigo diciendo, bueno, Señor, Andrés, mire, pastor, yo no andaba bien, pero a partir de hoy pongo mi vida en las manos del Señor. Quiero que el Espíritu me cambie y me transforme, que me alinee, me ponga en la línea, me ponga en la cosa, porque todos los eventos anuncian que Cristo viene por segunda vez. A mí me gusta, adelante, suban aquí arriba, los quiero aquí arriba conmigo. Si usted sabe que está preparándose para entregarle su corazón a Jesús y usted sabe que tiene que hacerlo ya, levántese y venga aquí arriba con nosotros también. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 12, versículo número 11, dice la Biblia, y ellos, ¿qué cosa dice? Le han vencido por medio de la sangre del Cordero, ¿y qué más dice? Y de la palabra del testimonio de ellos, ¿y qué dice la Biblia? Y menospreciaron sus vidas, ¿hasta cuánto dice? Hasta la muerte. ¿Por qué cosa le vencieron? Por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Cuando usted lee en el libro de Romanos, en el capítulo número 10, usted encuentra exactamente el valor del testimonio.
Cuando usted da testimonio, cuando usted testifica, cuando usted dice con su vida que usted cree en la persona de Jesús, que usted ha aceptado a Jesús, entonces su vida se convierte en un poder. Y me gusta y me llama la atención una frase que quiero subrayar que el apóstol Pablo plantea y presenta. Dejémonos de palabras, vivamos en el Evangelio. Dejémonos de palabra y permitamos que el Señor Jesús se glorifique en nosotros. Dice el apóstol Pablo, capítulo 10, versículo número 8, más. ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra, en la boca. ¿Y dónde más dice? Y en tu corazón. Y esa es la palabra de la que predicamos. ¿Qué cosa dice ahora? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice? Serás salvo. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Se atreve a aceptar ese desafío? ¿Se atreve o no se atreve? ¿Se atreve usted a anunciar que Cristo viene pronto? Que su vida sea un ejemplo y un testimonio de la gente que van al reino de los cielos. Que su vida refleje la santidad de Cristo. ¿Se atreve o no se atreve? A ver, ¿sí o no? Este señor tenía tres, ¿cómo digo esto? Bueno, mire, llegué a un distrito, no voy a decir que fue en la ciudad de Puerto Plata, porque entonces van a saber dónde fue. Y el primer día que predico, llegué y prediqué ese sábado en la mañana, la iglesia estaba muy llena de gente, y cuando terminé el sermón que estoy en la puerta para saludar, ay Señor, un señor viene y me saluda y sale disparado, y viene un anciano y me dice, cáigale atrás, no lo deje ir, cáigale atrás, agárrelo, no lo deje ir. Y yo acabo de llegar a la iglesia, yo no conozco a nadie, pero cuando usted llega a un lugar y no conoce a nadie, reciba órdenes, siga las órdenes de la gente que está ahí, porque ellos sí saben lo que está pasando. Así que yo dejé la puerta tranquila y le salí atrás de ese señor. Y cuando el señor se monta en su carro y arranca, yo me paro frente al carro. Y él me mira y se ríe. Veo que se seca las lágrimas y me dice, saca la cabeza por la ventana y me dice, ¿qué le pasa, pastor? Digo, me dijeron que no lo deje ir. Y dice, ¿y quién le dijo? No sé, yo soy nuevo aquí. Alguien se me acercó y me dijo, no lo deje ir. Así que usted me tiene que decir porque no quieren que yo lo deje ir. Mire, pastor, yo me tengo que ir. Pastor, quítese, yo me tengo que ir. Digo, no, yo no me voy a quitar. Y él me vio tan sincero que empezó a reírse y dice, pero este pastor está como medio raro. Cosa linda, mamá. Y abre la puerta y sale y viene y me dice, ¿qué usted me tiene que decir? Digo, no, yo no te tengo que decir nada. Alguien ahí que te quiere mucho me dijo que no te dejara ir y lo vi llorando. Ahora explícame tú por qué aquel no quiso que tú te fueras. ¿Cómo tú te llamabas fulano de tal? Explícame. Yo acabo de llegar, soy el nuevo pastor. Así que aquí tengo que recibir orden de todo el mundo para yo saber qué es lo que está pasando. Me dice, mire, yo lo voy a hacer claro de una vez. Yo vine hoy porque me dijeron que un nuevo pastor, que vinieron ayer, yo vine. Y vine nada más y vine, y se acabó, ya me voy. Digo, no, espérate, mi negro, vamos a poner la cosa clara. Dice, yo tengo 3 mujeres y no voy a dejar ninguna de las 3. Yo fui anciano de la iglesia y me dijo todo su historial espiritual y se había ido caminando, se había ido alejado de Dios. Le digo, que vamos a hacer una cosa, no deje ninguna. Dice, ¿cómo? Digo, pero cuando tú vayas donde la querida, donde la otra, dile a Cristo que te acompañe. Dice, usted está loco, pastor. Pero ¿cómo usted me dice eso? Digo, tú no la puedes dejar. No, ni la quiere dejar, no. Pues llévate a Cristo contigo. No. Fin de la historia. Cada vez que se iba a arreglar en su casa, paré donde la otra señora se acordaba y muchas veces tuvo que quitarse de la camisa y la cosa y se quedaba rabiando en la casa porque decía, ¿cómo le digo yo a Cristo de que venga conmigo? Ahora, mire qué cosa linda, mire cómo termina la historia. Él le confesó a la querida, a la otra dama, la quería, la agradecía, tenía 2 hijos con ella, que lo que había pasado con el encuentro conmigo. Y le dice ella, alabado sea Dios que ese pastor vino. Dice, ¿pero y por qué? Dice, tú y yo tenemos 15 años. Dice, sí. Dice, ella hace 10 años que yo conozco el mensaje adventista. Y yo no me he bautizado porque no te quiero dejar. Y le he pedido a Dios, Señor, libéreme de esto. ¿Y por qué tú no me dijiste? Dice ella, no, yo te agradezco mucho. Pero si ese pastor llegó, es porque ya llegó mi época de liberación. Amén. Yo me quiero bautizar, pero ¿cómo me bautizo viviendo así contigo? Entonces él se quedó en shock, empezó a llorar. Compadre, en esa misma semana vinieron los padres de la muchachita de 15 años que se había llevado y le dejaron un mensaje. Si quiere morir, que la venga a buscar, que lo vamos a picar. Así que ya perdió 2, le quedaba una. Lo lindo es que la que le quedaba, que era su señora, era diaconisa de la iglesia. Qué cosa linda aquel día, cuando la diaconisa estaba poniendo la ropa a esta dama para bautizarse. ¿Tiene Dios poder?
Y después el Señor este caballero terminó entregando la vida a Jesús. Amén. Si hoy es el día de usted entregarse, déjese de cuento, venga para acá. ¿Hay alguien más que debe pasar aquí al frente? A ver, ¿debe o no debe pasar? Miren, apúrense que se me está acabando el tiempo. Alabado sea Dios. Suban sin temor. Ustedes que están aquí, vengan, suban, que yo los quiero aquí arriba, vengan. Suban, caben. Si no, péguense un poquito más. Si alguien más debe pasar, venga ahora. Alabado sea el Señor. Amén. No tenga ningún temor, usted nada más se levanta y viene. Alabado sea Dios. Amén. Bien, ¿qué le parece si oramos ahora en lo que ellos caminan? Porque este reloj no se para. ¿Oramos? Vamos a orar. Querido Padre Celestial, gracias por darnos a Cristo Jesús. Amén. Señor, gracias por su palabra. Amén. Gracias por la apocalíptica bíblica que nos describe, nos anuncia y nos presenta los eventos finales. Amén. Gracias porque en Cristo hay salvación y vida eterna. Gloria a Dios. Señor, queremos ser uno de los que serán salvados cuando Cristo venga y disfrutan de la salvación en este momento. Que Cristo sea nuestro Señor y nuestro dueño desde ahora y para siempre. Nos entregamos en su mano santa, Padre eterno. Damos gloria, alabanza y honor a su nombre. Amén. Le alabamos y le bendecimos en el nombre santo de Jesús. Amén. Amén, Señor. Permita el cielo que como hoy nos veamos entrando a la patria celestial. En nuestro anhelo y oración, que Dios le bendiga. Amén. Amén.